parece si nos preparamos ya para recibir la palabra de Dios? ¿Quieres que Dios hable a tu vida? Sí, yo también. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí donde tú estás, pídele con todo tu corazón. Y Dios mío, habla mi vida, habla mi corazón en esta tarde, Señor. Estoy sediento, Padre, de tu palabra. No quiero salir como entré, Señor. Quiero salir diferente de este lugar, Dios mío. Quiero salir lleno de tu presencia, Señor, lleno de tu espíritu. Que tú quites, Señor, todo aquello que sea piedra de tropiezo de mi vida, Dios mío, en esta hora. Que esta palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, caiga en buenos corazones, en buena tierra, que dé fruto en nuestras vidas, 100 por 1, Padre. Glorifícate, Señor, en esta hora, Dios mío. Quita todo aquello que pueda distraernos en esta hora, Señor, que nuestra mente esté atenta a este mensaje, a la voz, Señor, a través que se va a hablar de este mensaje. Dios mío, háblanos a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que pongamos en práctica tu palabra en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir una historia que se encuentra en Juan, en el capítulo 8. Pero antes de entrar a la historia, yo quiero, por favor, déjenme narrarle o explicarle un contexto que hay antes de la historia. Dice la Biblia que antes de que se llevara a cabo esta historia que vamos a hablar, estaban en las fechas donde se celebraba, había una fiesta. ¿Saben que ustedes que hay 3 fiestas muy importantes para el pueblo de Dios en aquel momento, donde era obligatorio que todos los hombres juntos con su familia tenían que ir a Jerusalén a presentar sacrificio y estar ahí alabando y adorando a Dios, ¿verdad? Todos sabemos esas 3 fiestas. Es la fiesta de Pesaj, es Pascua, ¿verdad? La otra es Shavuot, lo estoy diciendo en hebreo, que en español sería Pentecostés. Y la otra es Sukkot, los tabernáculos. 3 fiestas que eran obligatorios que subieran. Habían otras más fiestas, pero estas eran obligatorio que subieran a Jerusalén. En esta ocasión se encontraba la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que ellos celebran, ¿verdad? Y hacen enramadas como una especie de casas con ramas, fuera del patio o en el lugar donde tengan espacio para hacerlo. Y ahí pues se meten junto con su familia y comparten cierto tiempo en ese lugar. Me acuerdo incluso que nosotros un día celebramos algo parecido, no igual, lógico, pero no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan que fuimos a un monte que queda aquí cerca y nos fuimos todos casetas de campaña, ¿ok? Y pasamos, no sé si fue una noche o 2 noches en el monte, para recordar un poco estas fiestas, ¿no? ¿Por qué recordaban ellos esta fiesta, por ejemplo, voy a hablar específico en los de los tabernáculos? Para que recordaran que Dios fue el sustento de sus vidas mientras estuvieron en el desierto. De que no tenían tantas comodidades, de que no tenían tantos lujos y tantos caprichos como los tienen ahora en este momento. Ellos quieren recordar, ¿verdad?, sus padres, cómo vivieron, en qué condiciones estaban. Y efectivamente ellos estaban en tiendas de campañas enormes donde se tenían que ir desplazando cada cierto tiempo. Bueno, créeme que fue un aprendizaje, fue un momento que muchos de los que estaban ahí, que fueron con gran gozo, con alegría y con júbilo, cuando pasaron la primera noche, el júbilo estaba menguando. Ya esa almohadita que ellos dormían y descansaban la echaban de menos. Esa mantita calentita que se arropaban, amigo, ese colchón que dormías a gusto, ya ese colchón no estaba ahí en ese lugar. Ya te empezaste a dar cuenta, ¿verdad? Y nos dimos mucho cuenta de varias cosas que somos privilegiados, que a veces no somos conscientes por el día a día. Pero cuando fuimos esa noche a caseta de campaña, donde pegó el frío, donde estabas durmiendo entre rocas, donde no había esa almohada que te gusta, ¿verdad? Esa mantita, esa almohadita que abrazas a gusto, no estaba nada de eso. Y entonces tú dijiste, Señor, Dios mío, ¿quién me metió a mí en esto? Pero ahí también recordaste que Dios es bueno. Y el pueblo de Dios todos los años recuerdan esta fiesta, aún en este momento, aunque no esté el templo construido y no puedan hacer cierto sacrificio, ellos siguen haciendo esta celebración y siguen recordándolo junto con su familia, ¿verdad? Haciendo estas enramadas, dándose cuenta de lo bueno que ha sido Dios. Bueno, estaban en estas fechas celebrándola. La fecha de esa fiesta de los tabernáculos que dura 7 días
Y el octavo era ya el final, la culminación de esta celebración. Esa celebración o esa parte se encuentra en todo el capítulo 7. Capítulo 7 prácticamente empiezan a hablar de esta fiesta, ¿ok? La fiesta de los tabernáculos. Vamos a hablar desde del versículo 10 en adelante. No lo voy a leer, por favor, porque se me haría muy extenso. Pero sí te invito a que puedas repasarlo en tu casa cuando llegues y cuando leas, sepas muy bien en qué estaban celebrando y qué acontecía en ese momento, ¿ok? Y mientras ellos celebraban, había gran multitud de gente en ese lugar, porque imagínense ustedes todo el mundo subiendo a Jerusalén a hacer esta fiesta, o sea, era enorme, ¿no? Cantidad de gente en ese lugar increíble. Y en ese lugar dice que buscaban a Jesús para matarlo. ¿Por qué buscaban a Jesús para matarlo? Bueno, Jesús lo dice en un versículo, lo dice en el capítulo 7, esto sí lo voy a leer, capítulo 7, versículo 21, por ejemplo. 21, dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, fíjense, aquí está hablando de la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? Fíjense que aquí Jesús está hablando y está diciendo, o sea, ustedes me están acusando, me quieren matar. ¿Por qué? Porque he sanado a un hombre en un día de reposo. Ya vamos a ver quién es este hombre. Vamos a ver cuál es ese hombre que Jesús está hablando en este momento. Pero lo estaban buscando y lo estaban señalando y acusando por ese acontecimiento, justamente en esta fiesta. Ustedes van a verificar que Jesús no fue al comienzo, sino que fue tiempo más tarde a esta fiesta. Y enseñaba, ¿para dónde fue? En el templo. Estuvo enseñando ahí la palabra de Dios. Y ahí es donde se produce esta conversación, ¿verdad?, entre él y los hombres. Hay un momento específico donde Jesús también dice unas palabras y se encuentra más adelante y dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál? El octavo. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús en este último día, Jesús se pone de pie y en gran voz, delante de todo, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, hermano, no fue porque Jesús dijo, bueno, vamos a ver, ya que están todos, vamos a dar este ejemplo. No, porque algo acontecía en ese momento. El sumo sacerdote descendía del templo y se dirigía al estanque de Siloé. Y ese estanque era un estanque donde fluía agua constantemente y permanentemente. El agua de ese lugar es cristalino, agua pura. Y de ese lugar recogía el sumo sacerdote agua y se dirigía al templo, ¿verdad? Para el lugar donde hacían los sacrificios, esos rituales que se consideraban en ese día. Y todos acompañaban al sumo sacerdote a ir a tomar agua en ese lugar. Él sabía que el agua era muy importante y representaba algo muy importante en ese momento. Y Jesús está viendo y se está ilustrando a sí mismo y diciendo, ¿verdad?, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el versículo 38, dice así. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Así como corren ríos, como corre este agua, este manantial, el estanque de Siloé, así mismo será en el interior de todo aquel que me acepte y que tome de esta agua. Y después en el versículo 39 dijo, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Cuántos han creído en el Señor? Por tu interior tiene que fluir ríos de agua viva. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo mora en ti. Que hay una fluidez constante. Nosotros no estamos estancados espiritualmente, hermanos. No vivas estancado, sino que al contrario, tienes que tener un canal, tiene que haber una fluidez dentro de ti, que por cuanto el Señor está bendiciendo mi vida, yo voy a bendecir a otro. Por cuanto el Señor me está enseñando, yo voy a hablar a otro. Y todo lo que el Señor me permita hacer, creer y experimentar para su gloria, yo también lo quiero compartir para otro. Porque yo soy un canal de bendición, no un agua estancada. Porque un agua estancada se pudre.
pero un agua que siempre está en fluidez, que está constantemente corriendo, es un agua limpia. Y el Señor nos comparó que en nuestro interior iba a correr agua limpia. El Espíritu Santo iba a ser ese canal, esa fluidez constantemente. ¿Lo crees? Ahora, cuando acontece todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Quieren arrestar a Jesús, lo quieren tomar, no hay momento para poderlo hacer, no hay ocasión para que puedan acusar a Jesús. Resulta que dice que en el versículo 53, ¿me están siguiendo? Capítulo 7, versículo 53. Dice que cada uno se fue a su casa. Ya era tarde. Ya cada uno decide irse a su casa. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, donde pronto estará el pastor junto con su familia. Estamos tan contentos, ¿verdad? Gracias a Dios, de que esté el pastor junto con su familia disfrutando de un tiempo precioso. No sé cuántos de ustedes han visto las fotos, pero se ve que ahí está haciendo un tiempo muy bonito en Israel. Bueno, dice que fueron al monte de los Olivos. Algo que tenía por costumbre Jesús, y lo dice las Escrituras, era que Él siempre se dirigía al monte de los Olivos. Muchas veces se iba hasta solo y ahí oraba y pasaba horas y horas orando en ese monte. ¿Por qué Jesús se iba al monte? El lugar tranquilo, donde nada ni nadie lo iba a distraer. Un lugar donde iba a tener una comunión con el Padre y solamente ese momento iba a ser algo íntimo. Deberíamos de buscar y añorar nosotros ese lugar secreto, ese lugar donde solamente te encuentras tú con el Señor. Así como Él también tenía por costumbre ir al Monte de los Olivos, nosotros también tenemos que tener por costumbre el lugar secreto con el Señor, porque ahí es donde el Señor nos va a dar la victoria, y ahí en lo secreto es donde el Señor después nos va a recompensar en público, pero es ahí en ese lugar secreto. Versículo 2. Y por la mañana volvió ¿a dónde? Al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Jesús siempre hacía esto. Él siempre iba al templo y ese era como el escenario perfecto para Jesús enseñar. La gente se maravillaba, la gente se sorprendía, ¿verdad?, de ver la autoridad con la que Jesús hablaba y enseñaba el mensaje. Y siempre estaba rodeado de una gran multitud. No era un día cualquiera. Recuerden ustedes que hay una fiesta importante en ese lugar, o sea que había más personas de lo habitual en ese lugar, que se estaba reuniendo con Jesús para escuchar su enseñanza. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron a una mujer. Aquí entramos en escena la historia que les quiero contar. Sé que ustedes muchos ya saben esta historia. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Fíjense ustedes, aquí ya vemos un escenario donde hubieron unos hombres que tomaron a una mujer porque efectivamente estaba en pleno adulterio, había pecado, la tomaron y la han traído a la presencia de Jesús y le dicen a Jesús lo que había acontecido con esta mujer. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices al respecto de esto? Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjense ustedes lo que estaba aconteciendo aquí. Efectivamente tenían razón, esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Ellos toman a la mujer, la presentan delante de Jesús y dicen que la ley de Moisés, esto tenía consecuencia. Esto tenía un grave delito. Levítico 20:10 es la ley, ¿verdad?, donde está dicho esto. Ahora vamos a ver qué nos dice Levítico 20:10. Vamos a verificar. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí no dice cuál es la forma. No dice la forma en que debe tomarse las riendas para eso, pero en Deuteronomio, no lo vamos a leer, te lo digo para los que están tomando nota, Deuteronomio capítulo 22, desde el 22 al 24 sí lo dice. Pero aquí dice el hombre
Y, hombre, es que para pecar con esto tiene que haber dos personas. Pero es que le presentan una mujer. Da la sensación como que ellos lo que menos le importa es el suceso de la persona, sino la ocasión para confrontar a Jesús. ¿Están entendiendo? A ellos les da igual si la mujer vive, muere o pasa algo con ella. Ellos lo que quieren es confrontar a Jesús públicamente, a ver qué va a decir, a ver qué va a pasar. Si Jesús dice delante de todo, efectivamente, así es, entonces, ¿dónde está ese hombre misericordioso? ¿Dónde está aquel hombre piadoso? ¿Dónde está aquel hombre que busca al pecador y los ayuda? Que la gente se sorprendía y decían en sus corazones, si este hombre supiera quién le está tocando los pies. ¿No sabe Jesús que la mujer que le está tocando es pecadora? Claro que lo sabe. Si supiera Jesús en la casa en la que se encuentra de ese hombre, ¿no sabía Jesús que el que estaba en esa casa era un hombre pecador? Claro que lo sabía. Jesús sabía la condición del hombre y la mujer que muchas veces se acercaba a él o él se acercaba a ellos. La sabía efectivamente. Pero él no le daba tanta importancia a la situación de su vida, sino el corazón que podía ser restaurado. Eso era lo importante. Y en esta ocasión ellos estaban esperando diciendo, a ver qué dice. Si dice sí, vendrá el dedo acusador sobre él. La gente lo dejará a un lado y tendrá temor de él. Si este hombre dice que no, entonces está quebrantando la ley de Moisés y está poniendo su palabra ante que la ley que está escrita y que hemos obedecido durante tantos años. A ver qué va a pasar. ¿Qué va a decir Jesús en medio de esta condición? ¿Qué va a acontecer? La mujer quizás con temor porque ella sabía lo que le esperaba. Ella sabía efectivamente que estaba haciendo algo malo. Que el fin de ese momento iba a ser perder la vida. Ella lo sabía, tenía temor, temblaría quizás delante de tantos hombres que estaban ahí alrededor, ¿verdad? Señalándola y acusándola. Como tantas personas muchas veces tienen ese dedo acusador. No vales para nada, no sirves para nada. Mira lo que hiciste, defraudaste al Señor, mentiste, hiciste esto. ¿Quién es ese dedo acusador? El enemigo. Satanás siempre viene a acusarte y a señalarte. Pero ¿sabes algo? Abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, restaurarnos, lavarnos, limpiarnos y crear un corazón limpio en nosotros. Pero a veces el hombre presta más atención a las acusaciones de las personas, del mismo enemigo, que la restauración de Dios en tu vida. Ya deja de darle tanta importancia al error que cometiste y comienza a extender tu mirada y darte cuenta las bendiciones grandes y maravillosas que Dios tiene para ti. Porque si hay alguien aquí que esté presente y pueda decir, yo nunca he pecado, déjame decirte que eres un mentiroso. Todos hemos pecado. Somos seres humanos y fallamos. El único perfecto que fue tentado en todo y no cayó ni pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Y aún así llevó tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Y pagó nuestra deuda. Una situación complicada y difícil en ese momento. Y uno diría, Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? Estabas ahí acusado y digas lo que digas, será señalado. Pero en ese momento donde le traen a esta mujer, dice que él se inclinó hacia el suelo. Y escribía en la tierra con el dedo. ¿Sabes qué escribía Jesús? ¿Sabes qué escribía? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. Es un misterio. Siempre me he preguntado, ¿qué habrá escrito el Señor? ¿Qué escribiría el Señor ahí en tierra mientras estaba ese montón de gente? La gente esperando lo que Él iba a decir y Él escribiendo en tierra. ¿Qué estaría escribiendo? Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Esto es muy sencillo, él no quebrantó la ley. Tienes razón, es verdad lo que habéis dicho.
Entonces juzguen ustedes, pero si van a juzgar, que sean con un corazón digno, íntegro, recto delante de Dios. Tome la primera piedra y láncesela a aquel que esté libre de pecado. ¿Qué le habrá venido en ese momento a cada persona, a su mente y a su corazón? Porque el pecado de ella fue visto. Pero ¿cuántas personas pecan y pretenden y creen que delante de Dios pueden esconder su pecado? Y quizás lo que el Señor estaba escribiendo en tierra sería mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario. Y comenzó a dar una lista donde muchos de ellos se vieron ahí reflejados. Y dirían, yo hice eso. Y el otro, yo también hice aquello. Y yo hice lo otro. El Señor estaba sacando quizás, es mi opinión, no es Biblia, no es que lo dice, es mi opinión. Quizás estaban viendo reflejado en esas palabras en tierra. Y aunque no fuese así, aún lo que el Señor les dijo los confrontó. Porque en ese momento se acordaron el pecado oculto que estaban llevando. Y no fueron capaces ninguno de ellos tirar una piedra hacia esa mujer. Dice entonces, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo. Ojo por esto, ojo con esto, ya les explicaré por qué. Comenzando desde el más viejo hasta los postreros, el más joven. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, fíjense la condición, la mujer está ahí delante de todos, están acusándola, están sacando a la luz, todos se han enterado de su pecado y resulta que en ese momento están esperando que Jesús tome una decisión. Jesús lo confronta a ellos, le dice que el que esté libre de pecado tome su piedra y lo tire. La mujer quizás con temor se estaba tapando, agachando, esperando la primera piedra. Y para su sorpresa, todos los que la acusaban también eran pecadores. También habían defraudado a Dios. Y a veces somos tan pronto para señalar y acusar. ¿Y por qué no nos examinamos a nosotros mismos? ¿Cómo estamos delante del Señor? Más que acusar y señalar a los demás, vamos a orar para que el Señor los restaure. Porque hoy es esa persona, pero mañana puede ser tú. ¿Y cómo te gustaría que te trataran cuando estás en un momento débil de tu vida? Así mismo trata a los demás, como a ti te gustaría que te trataran. Comenzaron desde el más anciano a tirar la piedra. ¿Por qué el más anciano? ¿Por qué dice eso? Porque los ancianos eran los hombres más respetados en aquel entonces. Eran los rabinos, fariseos, hombres, ¿verdad? Con una sabiduría que ellos verdaderamente tenían una autoridad para señalar y hacer ciertas cosas. Al ver los jóvenes y esperar el momento que los ancianos tiraran las piedras, se sorprendieron a ver que los ancianos, aquellos maestros que enseñaban, que tenían cierta autoridad, comenzaron a soltar sus piedras. Otra enseñanza más para los jóvenes también. Darse cuenta que aquellos hombres que seguían, que señalaban, también eran hombres pecadores. Y cuando vieron que los ancianos soltaban las piedras, dice que los jóvenes también soltaron sus piedras porque ellos también se dieron cuenta que eran pecadores. Ellos también se dieron cuenta que pecaban y no eran dignos de tirar esa piedra a esta mujer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están aquellos que te arrastraban? ¿Dónde aquellos hombres que hicieron tal revuelto y delante de todos te acusaban? ¿Dónde están? ¿Se imaginan ustedes aprovechando ellos la cantidad de gente para señalar a Jesús? Ahora son ellos los señalados por los demás. Muchas veces nos vamos a ver señalados en la vida, acusados. Pero ¿sabes algo? El Señor es fiel y justo. El Señor ve todas las consecuencias y todo lo que está aconteciendo. Y no hay nada más grande y maravilloso, fíjense, que Dios nos rechaza. ¿Y qué es aquello que Dios nos rechaza? ¿Qué es lo que Dios nos rechaza?
un corazón contrito y humillado. Ese corazón no rechaza al Señor. Y aunque te estén acusando, señalando o levantando falso testimonio contra ti, déjame decirte algo. Si tu corazón está humillado delante de Dios, Él va a estar contigo y Él va a honrarte. Y todos los que te señalaban ahora serán señalados y avergonzados por cuanto se han metido contigo, un hijo y una hija de Dios. No somos nosotros, no estamos llamados para vengarnos ni tomar venganza. Estamos llamados para ser pacificadores. Bienaventurado los pacificadores. Eso dice las Escrituras. Esa es nuestra labor y nuestra función, de poner en práctica la palabra de Dios. Y todo aquel que señale y todo aquel que te diga algo, ponlo delante de Dios y que el Señor sea quien obre en ese momento. Pero Dios es bueno en todo momento. ¿Lo crees? Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor, no hay nadie. Levanté mi mirada, observé para ver quién era aquel que me acusaba, aquellos que me atraían, y ninguno está en este lugar. Entonces Jesús le dijo, ni yo, que soy el único que puedo acusarte, señalarte, puedo tomar juicio contra ti, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí vemos la misericordia del Señor, una misericordia que se volcó en esta mujer. ¿Sabes? Ella cometió un pecado, efectivamente. Ese pecado hizo que los demás lo vieran, efectivamente. La llevaron a rastra y ella tenía temor en su corazón que iba a ser el último día de su vida, el último. Ya no viviría más. Ya esa desobediencia había roto, ese pecado se había salido a la luz y la habían descubierto. Y la sorpresa de ella, que ese error, ese pecado, la llevó a que la arrastraran a tener un encuentro con Jesucristo. Quizás ese pecado, ese error, esa falta, eso que has hecho en tu vida, ha hecho que otras personas, a través de su acusación, tú te encontraras con Cristo. Fue un canal, un momento donde el Señor, en su misericordia, entró en nuestros corazones. Pero ¿sabes algo? Ahora hemos salido restaurados y renovados de la presencia del Señor. Pero el Señor nos dice una palabra muy importante. Y esa palabra es, vete y no peques más. No vuelvas a pecar, no vuelvas a cometer el mismo error. Date cuenta que has estado al borde de la muerte y la misericordia ha llegado a tu vida en este momento. Te ha salvado. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, quizás por estar en un lugar incorrecto, con la persona incorrecta, en el momento incorrecto, hemos estado a punto de morir? Y yo en primera persona sé de lo que estoy hablando. De cuántas cosas me ha librado el Señor para poder acercarme y conocerle. Pero en ese momento que he conocido y el Señor ha perdonado mis pecados, mi falta, me ha dicho, Anderson, ve, sigue tu vida, pero no peques más, no continúes haciendo las cosas que has venido haciendo y que has cometido tantos errores en tu vida, sino que ahora eres una nueva criatura y has sido creado ahora para buenas obras, para que esas obras den la gloria al Señor. ¿Se acuerdan ustedes que mientras leía y compartía este texto había algún motivo por el cual perseguían a Jesús? ¿Se acuerdan? Que les dije que a Jesús lo seguían porque hizo algo en el día de reposo. ¿Sí se acuerdan o no? Dice que sanó a un hombre. Y yo les dije que los iba a llevar a esa sanidad. ¿Sí o no? Se encuentra en el capítulo 5 de Juan. Devuelvan sus hojas, unas cuantas para atrás. Y ahora vamos a llegar a esto. ¿Y saben algo? Esta historia tiene algo en común con la historia de esta mujer. Pero mucho, ¿eh? Y vamos a ver qué es. Y uno dirá, bueno, pero es que una mujer pecó. Aquí era un pecado y esta era una enfermedad. ¿Qué es lo que tiene en común? Bueno, muy fácil. Dice que este era un hombre que tenía 38 años en esa condición.
Siempre se acercaba a un lugar porque se decían las voces que descendía un ángel del cielo y tocaba el agua. Y cualquier persona que primero llegase y tocase del agua sería sano. Eso era lo que se decía. Pero este hombre, ¿verdad?, llevaba 38 años en esa condición. Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Fíjense, preguntar eso a alguien que está enfermo. ¿Quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, si me llevasen a tocar el agua cuando descendiera el ángel, sería sano. Él no se estaba dando cuenta que el Señor lo que quería era traer una sanidad absoluta en su vida a través de él. Dice en el versículo 11, él respondiendo, le preguntaron los fariseos, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día, un día de reposo aquel día. Por eso perseguían a Jesús. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. Claro, se encuentran a este hombre con su camilla. Un lecho es ese lugar donde estaba postrado. Se lo encuentran ahora cargándolo. Ellos no se alegran de verlo que está sano. No. Lo exhortan y le dicen: ¿por qué llevas esa camilla? Hoy es día de reposo. ¿Por qué haces eso? Es tremendo el hombre, ¿eh? Es tremendo. Y él dice: un hombre me ha sanado, me ha liberado, por eso llevo eso. ¿Y quién lo ha hecho? No lo sé, se ha ido por ahí, no sé quién es. Después le halló Jesús, ¿en dónde? En el templo, donde Jesús siempre iba. Y llegando Jesús en el templo le dijo: mira, has sido sanado. Y después le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto es tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa que tienen en común las dos historias? No peques más. Yo te restauro, el Señor hace milagros, yo te libero, pero no peques más. Y a este fue más contundente porque le dijo: no vaya a ser que venga algo peor a tu vida. No te aproveches de la misericordia de Dios. Valoremos la misericordia, ¿sabes? Esforcémonos por agradar a Dios, que es un Dios santo. Y el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Y acerquemos a su presencia. Porque en esta historia una de las cosas más hermosas es que Jesús les está diciendo a estas personas: he hecho algo grande y maravilloso en tu vida. A ti te rescaté de las muertes. Estabas a punto de morir y te rescaté. Y ahora no hay un dedo acusador quien te señale. Pero vete y no vuelvas a pecar otra vez con lo mismo. Y a este hombre le dice: ¿sabes algo? A ti te sané después de 38 años que tu confianza estaba puesta erróneamente. Pero también te quiero decir algo: vete y no peques más. No vaya a ser que venga algo peor a tu vida. Ya el Señor se le estaba adelantando y le estaba diciendo lo que puede llegar a acontecer cuando alguien vuelve otra vez la mirada atrás. Cuando vuelve otra vez a poner su mirada en aquellas cosas donde el Señor nos rescató y nos liberó. Antes en nuestra ignorancia éramos esclavos al pecado. Pero ahora, gracias a que hemos tenido ese encuentro con Cristo, Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. No podemos volver otra vez a poner nuestra mirada en el pecado y volver a ser esclavos. Porque ahora vivimos y somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero por favor compartir con ustedes Gálatas capítulo 5, versículo 1. Después Gálatas, por favor. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está firme en esa libertad. ¿Y qué es firme? Luchando, batallando, esforzando. ¿En qué? En toda tentación, en todo momento, en toda dificultad. Está firme en esa libertad que el Señor nos ha traído a nuestros corazones. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Aquí está hablando en un contexto de la ley, pero también puede venir un yugo de la esclavitud, del pecado, aquel pecado que el Señor te sacó y te liberó, ese pecado que el Señor nos restauró y que ahora podemos tener una vida libre, no para hacer lo que nos plazca, no para hacer las cosas que a mí me vengan y yo crea en mi conveniencia. No, una libertad para hacer la voluntad de aquel que me liberó, hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8 al 10 dice, el que practica. Ahora, ¿por qué quiero compartir este texto? Bueno, porque yo quiero dejar algo muy claro. Nosotros vamos a cometer errores. Errores que a veces no vamos a ser ni conscientes. ¿A qué me refiero? A que muchas veces por un momento de enojo, de rabia, ese impulso podamos gritar, insultar a alguien. Pero que podemos darnos cuenta que hemos fallado, hemos cometido y nos arrepentimos delante del Señor por lo que hemos hecho. O por un momento de que no lo esperábamos, acontece algo y hacemos una voluntad que no es correcta y pecamos, ¿verdad? Pero ahora, practicar, perdón, espera un momento. Practicar es diferente. Practicar es la persona que sabe que está pecando y lo hace continuamente y no tiene temor de Dios. Eso ya lleva una consecuencia grave. Y no me refiero a decir, bueno, yo he pecado, me arrepiento, pero mañana ya estoy pensando en volverlo a hacer. Y le pido perdón a Dios y después vuelvo otra vez a hacer. Eso es practicar el pecado. Eso no es tener un arrepentimiento genuino. Porque un arrepentimiento genuino da fruto de arrepentimiento. Y eso no es dar fruto. Eso es darle rienda suelta a la carne, al sentimiento, a las pasiones. El que practica el pecado es ¿quién? El diablo. El diablo es el que practica el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? No practica el pecado. ¿Lo repetimos otra vez? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el Espíritu nos redarguye cuando estamos desobedeciendo al Señor, cuando estamos haciendo cosas incorrectas del Señor. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es hijo de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia que hay de pecar y de practicar el pecado? El Señor ha hecho algo grande y maravilloso en nuestras vidas y ha sido restaurarnos, ¿sabes? Ha sido limpiarnos, sanarnos y salvarnos para tener una vida en abundancia en Él. Lo que no puede ser es que nosotros estemos jugando en la misericordia de Dios. Porque una de las palabras que el Señor nos está trayendo en esta hora es: yo he hecho grandes cosas por ti, vete y no peques. No sigas pecando de aquello que ya el Señor te liberó. No sigas practicando aquello que ya el Señor te sacó. Ahora eres más que vencedor en el Señor. La fortaleza viene de Dios. No tires la toalla, levántate, que el Señor grande y poderoso está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estás débil, eres fuerte en el Señor. Créele al Señor y Él va a dar la victoria. Y Él nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición para todo aquel que se esfuerza, para todo aquel que quiere servir al Señor. Y es una batalla, como decía el pastor en su predicación, la última que tuvo, ¿verdad? Constante y permanentemente estamos viviendo una batalla, pero vamos a pelear la buena batalla. Esa batalla entre la carne y el espíritu. Esa batalla donde viene el enemigo siendo un tentador para que volvamos otra vez a vivir, ser esclavizados del pecado. Y vamos a pararnos firme. Y vamos a decirle: conmigo no puedes, porque no estoy solo. El Dios de los ejércitos está conmigo.
Y esta batalla no la libro yo solo, sino que Él está conmigo. Y Él me va a dar la victoria a mí, me va a dar la victoria a mis hijos, le va a dar la victoria a mi familia, le va a dar la victoria a mi matrimonio y en mi hogar. Porque yo lo creo en el nombre del Señor. Y si tú lo crees, el Señor va a bendecir tu vida. Así que deja ya de estar pensando en esas cosas que no le agrada a Dios. No pierdas el tiempo. Pero es que no puedo, no sé qué hacer. He intentado muchas veces dejarlo y termino siempre con lo mismo. Te voy a dar la solución. ¿La quieres? Bueno, lo da la Biblia, no es que lo digo, lo da la Biblia. Eso es como el médico cuando vas con dolor de cabeza y te dice, tómate la pastilla para que se te pase el dolor de cabeza. Bueno, yo he ido al médico, aunque tenga cabeza, espalda o rodilla, me da siempre lo mismo. Por eso le digo a mi esposa, no, ¿para qué voy a ir? Lo escribo en un papel y te digo lo que me va a decir. Bueno, yo te quiero decir algo. Cada vez que te encuentres en esta condición, por favor, ponlo en práctica. Cada vez que te veas tentado, cada vez que te veas en ese momento de debilidad de caer, ahí va la solución. No, mejor el domingo. Orad y velad. ¿Para qué, Señor? Hijo, para que no entréis en tentación. Tu victoria está en la oración. Cada vez que te veas débil, cada vez que tu mente quiera venirse en contra de la voluntad de Dios, dobla delante de Dios tu rodilla. Y ahí el Señor te va a dar tu victoria. Y ahí ya la tentación se va a ir. Y aquello que era tan grande delante de tus ojos comienza a irse tal distancia que ya ni sabes dónde está. Ya ni te atrae aquello que tanto ha sido piedra de tropiezo. ¿Sabes por qué? Porque ahora has aprendido a deleitarte delante de Dios. Y tú lo que quieres es alcanzar las bendiciones del Señor. ¿Lo vas a poner en práctica? Te he dado la solución. Es muy sencillo. Si lo haces, vas a llevar una vida diferente. Así que hay dos historias que hoy te he compartido, donde el Señor confrontó a estas dos personas, después de haber hecho un milagro extraordinario. Vete y no peques más. El Señor nos ha perdonado y vamos a seguir perseverando en los caminos del Señor. Pero yo ya no vuelvo atrás. Yo no pongo mi mirada atrás. Ya el Señor me sacó del lodo. Ya me sacó de ese pozo. Ya me sacó de esa mentira del diablo. Yo no vuelvo a poner mi mirada atrás. Yo ahora estoy para servirle continuamente. Porque si vivo, vivo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le des gracias al Señor. Que ahí donde estás, le digas, Dios mío, gracias. Gracias porque si hoy tú estás aquí, es a la misericordia de Dios, ¿sabes? Simplemente y llanamente por eso, la misericordia. Una palabra hermosa, misericordia. Que cuando estamos en la presencia del Señor, yo no le voy a decir, Señor, que tu juicio se levante contra mí. ¿Sabes por qué no le voy a decir eso? Porque directamente sería condenado. Lo que puedo decir, Señor, ten misericordia de mí. Apiádate, Señor, de mí. Que el Señor, a través de su Hijo amado Jesucristo, pueda vernos. Porque ahí es donde se manifiesta la misericordia de Dios, el amor de Dios, su bondad y su fidelidad, dando su único Hijo, aquel que era profetizado durante todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué, Señor? Para que todo aquel que en Él cree, simplemente cree. Cree en Él y comenzarán a hacer cosas nuevas en tu vida. Cree en Él y aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Simplemente cree. Pero hay algo más importante que la enfermedad, que la economía, que la salud, que lo material. ¿Sabes qué es lo más importante? La salvación. Eso es lo más importante. La palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre si conquistara todos los reinos y perdiera su vida, su alma? ¿De qué sirve? Yo no sé si en este momento tú estás escuchando este mensaje, en esa habitación, en ese salón, en ese lugar que te encuentras a través de las redes sociales escuchándolo. Dios está llegando a ese lugar y está hablando a tu corazón.
El Señor está tocando la puerta de tu corazón en este momento. No lo endurezcas. Acéptalo. Acepta a Cristo como tu único Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados. Dile: Señor, me arrepiento, te pido perdón. He estado practicando durante tanto tiempo, Señor, este pecado. Y estoy tan arrepentido, me encuentro sucio, sucia, Señor. Límpiame en el nombre de Jesús. Pídeselo al Señor. No te avergüences. Al contrario, un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Él no lo va a rechazar. Señor, toca ese corazón en este momento, Padre. Yo no sé su condición, no sé su situación, pero yo sí sé que tú eres un Dios grande y maravilloso. Yo sé que puedes restaurar, Señor, lo imposible, lo puedes hacer posible, Padre. Lo digo porque tú lo hiciste en mi vida, Señor, y lo has hecho en tantas vidas. Simplemente abre tu corazón en este momento. Simplemente entrégale tu vida al Señor. No sigas peleando contra Él. Este es el momento, este es el tiempo. Aprende a aprovechar las oportunidades. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios mío, en nuestras vidas. Señor, bendice a cada una de las personas, Señor, que hoy están aquí, los que están escuchando este mensaje, Dios mío. Fortalece cada área de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Que todo lo que hagamos o pensemos o digamos, Dios mío, sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Ayuda a nuestras debilidades, Dios mío, Señor. Fortalécenos en medio de la tentación. Que cuando doblemos rodillas, Señor, tu Espíritu Santo sea llenando todo nuestro ser. Y como dice tu palabra, que fluyan ríos de agua viva, Señor, en nuestro interior. Que salgamos, Dios mío, en medio de esa tentación fortalecidos, renovados. Que lleguemos, Señor, a aborrecer el pecado de tal manera que no sentamos nada de atracción por ello o por ella. Que lo único que queramos hacer, Señor, sea adorarte. Adorarte, adorarte, adorarte. En todo momento, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que podamos deleitarnos delante de tu presencia, Señor. Porque tu palabra dice que el que se deleita, tú concederás las peticiones de su corazón. Queremos deleitarnos, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a podernos deleitar en tu presencia, Señor. A darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Padre, porque sabemos que tienes grandes cosas para nosotros, Señor. Gracias por tus bendiciones, Dios mío, en nuestras vidas, Dios mío santo. Y salimos de aquí diferentes, Señor. Salimos de aquí fortalecidos, Dios mío, llenos de tu presencia, renovados. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra viva y eficaz. Esta palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos redarguye. Esta palabra que nos alimenta, Dios mío santo. Gracias, Padre, porque solo tú, Señor, puedes hacer esas cosas en nuestras vidas, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos en este momento, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor, y cúbrelos de todo peligro y de todo mal, Señor. Aleja a toda persona que venga con maldad, Señor, hacia ellos, Dios mío. Quita, Señor, cualquier propuesta, Señor, mala que pueda venir a ellos, Dios mío. Quita toda propuesta, Padre, que quizás quiera alejarlos de tus caminos, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, Señor, comienza a abrir puertas de bendición, Padre, a sus vidas, Señor. Comienza, Señor, a suplir las necesidades, Dios mío santo, en el nombre de Jesús. Señor, haz cosas grandes y maravillosas, Señor, con tu iglesia, Dios mío. Te lo pedimos, Señor. Obra de una manera muy especial, Dios mío. Porque en todo ello te vamos a dar a ti toda la gloria y toda la honra. Porque tú eres el único que te lo mereces, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.